El día de hoy estamos en uno de los hogares que han sufrido sobre la inundación y tenemos la oportunidad de aprender cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de entrar a una casa cuando ya estamos listos para limpiar después de una inundación. Cuando nos referimos a las cazuelas o a las ollas, es importante, podemos desinfectarlas y lavarlas correctamente, siguiendo diferentes instrucciones. Pero en este caso, lo más importante será quitarles los tornillos para que ninguna tierra o ninguna agua contaminada se encuentre adentro, para que podamos utilizarlas otra vez de manera segura. En este caso tenemos un recipiente de porcelana. Esos los podríamos lavar también y desinfectar correctamente. Sin embargo, por ejemplo, esta parte que se encuentra a la superficie está quebrada, entonces esta parte esta parte es porosa. La bacteria y todas las aguas negras se han impregnado en este recipiente, así que lo mejor es deshacernos de él. Cuando tenemos recipientes de vidrio, como en este caso, de la misma manera, podemos sumergirlos en agua con cloro para que así podamos desinfectarlos, y esto es completamente seguro para poder usarlo después. Aquí tenemos una batidora. Lo más importante en este caso es saber si fue tocada por las aguas negras. No solamente corremos el riesgo sobre la electricidad, pero también para saber si está completamente limpia. Si podemos limpiarla correctamente, a veces pensamos que podríamos estar haciendo un buen trabajo. Sin embargo, hay demasiadas superficies en donde podrían esconderse las aguas negras, así que no es recomendable salvar productos como estos. Aquí tenemos dos cosas distintas. En este caso, es más difícil que podamos lavar por tantos orificios que se encuentran acá o por tantos compartimientos que se encuentran. Entonces, probablemente esta no es una buena opción para que podamos guardar o limpiar. Aquí tenemos este otro, que de la misma manera tiene demasiados lugares en donde las aguas contaminadas y la bacteria se puede concentrar. Por lo tanto, es mejor deshacernos de ellos. Estos productos donde se encuentran demasiados compartimientos también serían difíciles de limpiar, entonces es mejor desecharlos. Los juguetes para niños, la mejor recomendación es que no los guardemos porque pueden guardar toda la bacteria y es muy difícil que podamos limpiarlos. Y recuerden, los niños se llevan a la boca normalmente los objetos o los juguetes, entonces la mejor opción será desecharlos. Cuando estamos hablando sobre libros, este libro está muy mojado, entonces es muy difícil poder recuperarlo. Sin embargo, si tenemos el tiempo y queremos evitar que el moho siga creciendo en esto, podemos meterlo en una bolsa de plástico y en el congelador. Esto evitará que el moho siga creciendo y después podemos entonces limpiarlos. Después de una inundación, sabemos que debemos tener mucho cuidado al conectar cualquier aparato eléctrico. Y cuando estamos hablando sobre computadoras, recuerden, tal vez podamos tener cosas valiosas en estos aparatos. Sin embargo, solamente un experto en electrónicos podrá decirnos si todavía sirve. No se arriesgue a conectar este producto o la computadora antes de llevarlo con un especialista. Después de una inundación, también debemos de tener precaución con la comida que tenemos en casa. Todo aquello que se encuentra en paquetes, de bolsas, de cartón, debemos deshacernos de él. Y si tiene latas, recuerden, debe desinfectarlas y limpiarlas correctamente para poder utilizarlas. También es importante tener en cuenta a los niños y tener precauciones sobre todos los productos químicos que estamos utilizando. Como en este caso, tenemos el cloro. Recuerden, debemos mantener a los niños alejados de estos químicos. Los niños no lo saben y podrían utilizarlos accidentalmente.